Bueno, continuamos con nuestro curso de ultrasonografía musculoesquelética y vamos a hablar en este segmento del diagnóstico ecográfico de las patologías del aparato locomotor. Este material educativo está disponible en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Esta es la lista de las patologías que vamos a ir definiendo una por una. Y existen muchas clasificaciones, pero nosotros somos seguidores de la escuela europea, y es que OMERACT, este grupo, ha desarrollado y ha hecho una serie de definiciones y clasificaciones que consideramos, además de ser sencillas, son muy reproducibles entre observadores. Empecemos entonces hablando por la primera, sinovitis. La sinovitis tiene dos componentes, un componente que es la hipertrofia sinovial y el otro que es el derrame articular o el exudado. Básicamente se define hipertrofia sinovial como ese tejido intraarticular anormal que es hipoecogénico o isoecogénico, no es desplazable y es poco compresible. Este puede presentar o no captación en el cajón del Power Doppler, mientras que el derrame articular, miren que es anecogénico, desplazable, es compresible y no presenta captación en el Power Doppler. Miremoslo en un ejemplo de una bursa subcuadricipital donde vemos un tendón cuadricipital con una imagen anecogénica que dinámicamente podemos ver que es compresible y desplazable. Esto es una sinovitis de predominio exudado o rama articular, igual a la que se ve aquí a la izquierda. Imagen anecogénica en otra bursa subcuadricipital, compresible y desplazable. En cambio, en este segmento, miren que es hipertrófica, es una sinovitis de hipertrofia sinovial con hipertrofia sinovial, donde el tejido es muy poco compresible y no es desplazable. Hay algo de líquido, pero el predominio es hipertrofia sinovial. Esta es una bursa subcuadricipital normal, donde la cantidad de líquido es normal. Miren, acá ya hay un derrame de predominio exudado, aquí hay una cantidad mínima de sinovial, pero esta es de predominio exudado. Imagen anecogénica, compresible y desplazable que no va a captar en el Power Doppler. Entonces, nosotros podemos emplear, que es una constante para casi todas las clasificaciones, una evaluación y una clasificación semi-cuantitativa en el modo B. En el modo B y también en el Power Doppler. Veamos el del modo B. Básicamente hace énfasis a las características de esa articulación desde el punto de vista de la morfología sinovial, del engrosamiento. Y es que en un grado 0 no hay engrosamiento, es una articulación normal. En un grado 1 encontraríamos un engrosamiento leve de la sinovial, pero no está pasando la epífisis, no pasa de la epífisis o de la unión condrocapsular, como ustedes lo quieran llamar. En el grado 2 este engrosamiento es moderado, aunque es moderado todavía se mantiene la forma de la articulación y sobrepasa la unión condrocapsular, pero no se extiende hasta la metáfisis, es decir, se conserva únicamente hasta la epífisis. Y en el grado 3 este engrosamiento ya es un engrosamiento severo que se invade hasta la metáfisis, traspasando la epífisis o la unión condrocapsular. Veámoslo más bien en el dibujo. En el grado 0, que es lo normal, vemos una articulación metacarpofalángica. Esto es extrapolable a las demás articulaciones. Se ve la imagen de la gaviota, como lo pueden ver claramente, una gaviota es como la imagen representativa. En el grado 1 yo lo denomino pues, la gaviota hinchada, pero todavía se alcanza a ver. Miren que no pasa de la epífisis. En el grado 2 ya hay un cambio de toda esa forma de la articulación. Aquí no se ve ninguna gaviota y se ve que ya está traspasando la unión condrocapsular, la epífisis, pero en la grado 3 ya hay una invasión de la metáfisis. Miren la extensión hasta donde llega. Se puede evaluar aquí entonces el contenido, que en este caso es de hipertrofia sinovial. Hay algunas áreas de líquido, pero es de predominio hipertrofia sinovial y en un grado donde ya nos está invadiendo la metáfisis, es decir, grado 3. Esta es la clasificación semi-cuantitativa de acuerdo al modo B, pero en el Power Doppler también se puede clasificar de acuerdo a la actividad que se presente en el cajón. Grado 0, pues no hay captación en el cajón. En el grado 1 hay algunas pocas señales aisladas en el cajón que se están captando. En el grado 2, esta cantidad de señales está aumentada, pero no pasa de ser el 50% del área. Y en el grado 3, la ocupación de las captaciones en el cajón es más del 50%. Veámoslo en un ejemplo.
Este sería un grado 0 donde no hay captación en el Power Doppler. Este sería un grado 1 donde pueden haber una, dos, hasta tres señales. En el grado 2 vemos que hay una mucho mayor cantidad de señales en el cajón, pero no pasa de ser el 50%, y en el grado 3 pues ya es severo, hay una gran captación de más del 50% de señales en el cajón del Power Doppler. Esta sería la clasificación para la sinovitis.